Hola, bienvenido. Esta es una nueva edición de Creativos y Emprendedores, un programa de la Fundación 1Z. Como todos ya saben, estamos haciendo entrevistas a creativos emprendedores de la ciudad de Montecarlo, gente con trayectoria, gente nueva, gente que se incorpora. Todo nace a partir de una historia. La idea es que nos cuenten su historia, sus proyectos y vayamos conociendo un poco más a la gente que vive en Montecarlo, que tiene un emprendimiento, que es creativo, que hace cosas, que siempre está en movimiento. La Fundación 1Z tiene como objetivo hacer capacitaciones y formaciones profesionales en diferentes áreas. Todas las novedades ustedes pueden enterarse por las redes sociales, especialmente por Facebook. Estamos subiendo los programas a un canal de YouTube de a poquito, porque ya tenemos muchos subidos, pero faltan todavía algunos más para estar actualizados. Pero todas las novedades están por las redes sociales. Bueno, hoy vamos a entrevistar a una persona muy activa, muy enérgica, que tiene que ver con la literatura, con los cuentos y con la escuela de títere. Ella se llama Verónica Stockmayer, enseguida va a estar con nosotros. Bueno, así como les contaba hoy, en la presentación estamos con una persona muy enérgica y muy activa, Verónica Stockmayer, que nos va a contar un poco sus proyectos y su historia. Hola Verónica, ¿cómo estás? Gracias Hola, por aceptar la invitación. Hola, ¿qué tal? Bien, por venir al programa Creativos y Emprendedores. Ajá. Bueno, como te decía, queríamos conocer un poquito de tu historia antes que hable de tus proyectos, tu persona y tu actividad principalmente, que ya todos saben que se refiere a la literatura, a escribir. Bueno, yo soy nacida y criada en Montecarlo. Nací en la Villa Ranger, junto a la Villa Alta, Villa de Tareferos, y ahí transcurrió mi infancia, toda mi escolaridad primaria, salvo primer grado inferior y primero superior que hice en la escuela 254, fueron en la escuela 132, que cuando pasé a sexto, por empezar, cuando pasé a segundo superior, mágicamente pasé a tercero. Yo estaba feliz de la vida. Me ganaba un año, porque no contaba que después en vez de sexto había séptimo. Y cuando empezamos en el año 1969, sexto grado para mí, empezó la mágica historia de la Escuela de Frontera, que probablemente haya nacido con una teoría no muy generosa, que era la de la seguridad nacional, las escuelas de frontera. Pero lo que para este pueblo significó esa experiencia de escuela de jornada extendida, coprogramáticas y la posibilidad de generar otro tipo de acciones y otro tipo de aprendizaje más allá de los áulicos toda la tarde, fue maravilloso. Fueron días, experiencias maravillosas que todos los chicos de aquella época, alumnos de esa escuela, atesoramos. Teníamos huertas, teníamos talleres de pintura, teníamos ahí nació el periódico El Indio Andresito, que todavía pervive, y teníamos una peña, la Peña del Cielito, con la que viajábamos a
los lugares más recónditos de acá de la zona. Fue una experiencia muy maravillosa. Yo creo que eso marcó bastante. También la experiencia de la escuela normal de aquel tiempo. La escuela normal era un punto de luz y cultura para esa época. Yo viví, cuando estaba haciendo 7º año, el espíritu del cincuentenario. Y cuando ingresé a la escuela normal, creo que fue Cacho Michowski, junto con el equipo generoso, hermoso, creativo de entonces, se les ocurrió dividir toda la escuela en 2 tribus, Guayaquí y Mbororé. Todos éramos miembros de una u otra. Y inauguramos ese periodo de luz también con un gran fogón. Todos éramos indios de Guayaquí o de Mbororé. Hubo enormes fogatas, danzas rituales y todas las actividades que se generaban en cualquier área del conocimiento, en cualquier disciplina, artística, científica o de la educación física, estaba destinada a ganar puntos para esa nuestra tribu. Así que el ímpetu que teníamos nos formó de alguna manera. Y bueno, así fue transcurriendo la vida. Me hice maestra de la escuela común, de la escuela primaria obligatoria. Trabajé 7 años en el Instituto Adscripto, que hoy es el Instituto Carlos Culmey, y en el año 1987, por iniciativa de la Secretaría de Creatividad de la Municipalidad y la Asociación de Maestros, se hizo un taller muy intensivo con todo el cuerpo docente de la Escuela de Títeres de Puerto Rico, que se llamó Títeres en el ámbito escolar y comunitario. Fue una semana intensiva de trabajo para 15 docentes de diferentes escuelas del ámbito urbano y rural de Montecarlo, más 3 animadores culturales que puso el municipio, y que cerró con un gran festival de títeres. El último día, que fue un sábado, trabajamos 8 horas reloj por día, y que se reprisaron o se complementaron al año siguiente durante 2 fines de semana con áreas integradas al taller de títere. Porque el títere no es una manualidad. El títere es un vehículo de emociones, porta una historia, tiene algo que decir, es expresión pura y generalmente se alimenta de la literatura, en cualquiera de sus vetas, la lírica, la dramática, la narrativa, de la plástica, del modelado, y de esas otras áreas complementarias es que se trataron estos segundos cursos. Para esa oportunidad estuvo como capacitadora en el área literaria Rosita Escalada Salvo. Nosotros ya nos conocíamos porque ella me enviaba material cuando yo era maestra y dijo: yo como subsecretaria de Cultura tengo 2 cargos de maestra especial, por entonces cada cargo era un cargo de 10 horas, y podríamos generar una extensión de la Escuela de Títeres de Puerto Rico en Montecarlo siempre y cuando uno de los cargos tomara Verónica. Y entonces yo me acordé de mi viejo maestro de la Escuela de Frontera, de don Juan Gómez, que me decía: una buena alumna no solo resuelve un problema de regla de 3 compuesta, inversa, no solamente escribe un hermoso cuento ni recita una poesía, tiene que saber hacer crecer una lechuga, tiene que saber pintar sin chorrear los caballetes de la mesa donde van a comer sus compañeros. Y entonces yo me acordé de eso y fui y le dije: don Juan, era intendente, aprendí a hacer todo eso y ahora necesito una ayuda. Necesitamos espacio para un sueño que estamos teniendo, donde vamos a pintar caballetes, vamos a hacer todo lo demás. Y me dijo: bueno, está bien, yo voy a generar las cuestiones legales
vamos a alquilar una casita, pero vos tenés que buscarla. Y así fue como charlamos con la española y nació el taller de títeres frente a la plazoleta de los derechos humanos, en la que también trabajé bastante para que se gestara, sí, cuando fuimos miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Y a pie, con mi carrito y mi pequeño hijo en una esquinita, recorrí desde la escuela 661 hasta la escuela de frontera, que era la última que había por entonces, para hablar de la Buena Nueva y para ir buscando la primera matrícula del taller, que empezó a funcionar el 1 de septiembre de 1987. En el acto inaugural, además de todas las autoridades del Consejo General de Educación y autoridades políticas, estuvo don Juan Enrique Acuña, recién llegado de Costa Rica, a donde había dejado el moderno teatro de muñecos que dirigía en la universidad, por otro sueño que era el CIPTED. Así que fue un buen puntapié inicial. Nació como taller experimental de títeres, dependiente de la Escuela de Títeres de Puerto Rico, y acá me tocó ser maestra de 55 chicos, 4 grupos, coordinadora, directora, portera y todo. En el año 1989 fui invitada por el profesorado de la Escuela Normal para unos seminarios cuatrimestrales optativos que se le daba como oferta de formación a los alumnos para áreas complementarias también, y ahí se me ocurrió decirles a las autoridades del profesorado que por qué no se hacían abiertos y extensivos también a los maestros de las diferentes escuelas. Entonces ya se vinculaba el maestro en formación con el que estaba en las escuelas, y esas dos realidades empezaban a convivir juntas ya en la formación. Y fue una idea muy bien aceptada, y así yo formé mis primeras maestras, que habían sido también alumnas mías en la escuela primaria. Don Juan siguió trabajando y logró la independencia del taller experimental para crear en Montecarlo la segunda escuela de títeres de Puerto Rico, que empezó a funcionar el 1 de marzo de 1990. Se desafectaron esos dos cargos de Puerto Rico a Montecarlo y se le creó una dirección de tercera. Entonces se incorporó como primera maestra Andy Semble, alumna de esos seminarios, alumna de primaria, el 1 de marzo. Todavía no estaban recibidas, estaban cursando, haciendo sus prácticas pedagógicas, sus residencias, y el 6 de agosto se incorporó Irene Laseschi. Ese fue el primer equipo de la Escuela de Títeres de Montecarlo. Verónica, y desde entonces todo fue colectivo. Ahí nos están avisando que tenemos que hacer un corte. Dejamos ahí con el equipo formado. Hacemos un pequeño corte y seguimos charlando con Verónica sobre la Escuela de Títere y sus proyecciones. Estudio Jurídico Vargas Perini, de las doctoras Vargas Mirta Liliana y Perini Ana Paola. Abogadas, especialistas en derechos de familia, alimentos, régimen de visita, cuidado personal, divorcio, filiaciones, derecho civil, sucesiones. En Horacio Quiroga, 1575, frente a la plaza. Teléfono 03751 1530 9292. Estudio Jurídico Vargas Perini, Montecarlo, Misiones. Hablar de garantía y seguridad es hablar de Metalúrgica 9 de Julio. Obras civiles e industriales. Relevamientos. Metalúrgica 9 de Julio de Guillermo Schulz. Calle Roque Sáenz Peña, Barrio 9 de Julio, Montecarlo. Usted sabe por qué nos elige.
Fundación 1Z, ahora en Monte Carlo, te brinda una formación profesional y capacitación con rápida salida laboral. Cupos limitados. Acércate, estamos de lunes a viernes por la mañana y tarde en nuestra institución, en Avenida Libertador 1309, teléfono de contacto 03751 587881. Fundación 1Z, calidad educativa a tu alcance. Bueno, seguimos charlando con Verónica entonces sobre la historia de la escuela y su historia personal. Verónica, contame, ¿cómo cerraba esa cuando se inició formalmente la escuela? Estábamos en nuestro primer edificio, que nos empezó a quedar muy chiquito. Entonces, en el año 1994, fuimos a nuestro segundo domicilio en la calle Lavalle. Ahí estuvimos 19 años y ahí empezaron a producirse algunos cambios. Se fue Andy Semble, que se mudó al Dorado, y se incorporó... Bueno, hubo licencias cortas también. Garré, Graciela trabajó con nosotros. Ahí se incorporó Rosy Benítez. Cuando Rosy Benítez se mudó, llegó Rosana Marán. La partida de Andy significó la llegada de María Cristina Bratz. Después se nos asignaron algunas horas y pudimos crear el ¿otros cargos? Elenco de... Sí, algunas horas, no cargos. Siempre horas. El sistema fue muy mezquino en ese sentido. Sí. Tenemos una planta funcional muy reducida y con eso hacemos milagros, porque pudimos generar un elenco de maestras titiriteras. Y entonces llegó a nosotros también Mary Weigestorfer. Estuvimos 19 años en ese segundo edificio y después tuvimos que mudarnos al barrio industrial, donde creímos que íbamos a perder matrícula. Fue para nosotros un gran duelo abandonar nuestra casita, de tantos años, nuestra guarida, las cosas creadas, el espíritu que quedaba. Y sin embargo aquello fue un acto de apertura maravilloso, porque llegó al taller un grupo de chicos que nunca hubiese accedido al centro. Y ningún chico del centro dejó de ir. Es más, significó que las familias cooperaran para que todos pudieran llegar, que se turnaban, vamos conmigo esta semana. Era lindo porque estuvimos 3 semanas de mudanza. Y en la última, cuando sabían que ya estábamos, empezaban a circular, a ver dónde era la nueva escuelita de títeres. Y apenas empezamos, vino una mamá y dijo, ya tiene el olorcito del taller, del papel, de la pintura, de los juguetes, de los títeres, que es ese olorcito tan especial. El taller de títeres es una experiencia maravillosa. Por empezar, es una escuela no obligatoria, es vocacional, es elegida, nadie va porque le mandan, no se califican los términos convencionales, sin embargo se evalúa mucho el desempeño de cada chico y tratamos de que cada cual esté en el grupo en el que va a trabajar cómodo. Tenemos otro modo de promoción, digamos. Esa simbiosis entre la literatura, en los cuentos y la elaboración del títere, ¿cómo se da eso? Generalmente empezamos por un texto literario. La literatura tiene el germen y la levadura para todo lo demás, porque si no el niño no puede generar solo un argumento. Entonces el títere termina siendo, claro, un juguete, una manualidad que saluda. Una manualidad, sí, no, sí, tal cual. Cuando hay una historia, tiene contenido. Hay un contenido, hay un argumento, hay un conflicto, y si no hay, se lo crea, porque el títere es dramática, es teatro. Entonces empezamos por ahí. Generamos talleres de lectura, de escritura, muchas variantes de trabajo con la palabra, porque los chicos tienen que hablar después. Nadie estudia un libreto. Todo el mundo sabe cómo es esa secuencia, cómo es esa historia, porque la viven primero leyendo y escribiendo y compartiendo. Después vamos a la bidimensión, la plástica, las artes visuales, las técnicas plásticas. Dibujamos ese mundo creado en esa historia
o en esa canción, o en ese poema. A mí me encanta hacer transposición desde la lírica directamente al espectáculo dramático musical, a veces sin texto, se cuenta una historia sin decir una sola palabra y se entiende porque los títeres despliegan esa maravilla y después se construye el muñeco. Cada niño construye un muñeco, un títere de variada técnica. Nos encantan los grupos más grandes mezclar técnicas porque el espectáculo sale mucho más variado. Pero después viene la obra de títeres y eso es obra del generoso colectivo. Hay que trabajar en equipo. Y eso es lo más maravilloso que tiene el taller. Hay que apoyarse, apuntalarse, ver las fortalezas y por ahí las debilidades de cada uno, porque el espectáculo es de todos. Todos ponen lo mejor de sí para darse. Y las noches de los estrenos son muy emotivas, porque a veces los chicos nos sorprenden porque ahí es donde se dan enteros, porque van a tener a sus papás, a sus invitados especiales, a la gente más querida y se brindan enteros. Y ahí los personajes toman vida, crean vida. Los personajes toman vida y a veces tienen más una personalidad que excede inclusive a la de quien lo creó. Esa sí, potencia tiene un títere. Sí. Y eso a veces le cuesta entender un poquito al sistema más formal. Claro. Cómo es que nosotros funcionamos y cómo podemos evaluar si nos ponemos una nota. Sí, tal cual. Y cómo es que vemos las competencias. Y es porque nosotras también trabajamos en equipo. Claro. Y cada cual en ese equipo tiene su peculiaridad. Irene Lasesky transforma un accidente en una técnica. Si a ella se le vuelca una taza de café en el diario, ella explora qué se puede hacer con café y diario y nace una técnica. Rosana Marán, yo nunca digo, no, esto no va a funcionar. Digo, probemos. A veces de algo que uno dice, pero ¿qué dramática va a haber ahí? Pues logra que haya dramática al final. Los títeres crean los conflictos que antes no se veían. Leticia es capaz de domar dragones con esa sonrisa y esa suavidad y esa ternura. Nosotros pudimos incorporar chicos con capacidades especiales o discapacidades, llamémosla así. Tenemos chicos que vienen recomendados por los terapeutas que los tratan, porque ahí se sanan vínculos con los aprendizajes. Ahora vos diste todo un pantallazo general de la importancia que tiene el títere, sobre todo en los niños. Y en los adultos. Sobre todo, por eso dije, sobre todo en los niños y en los adultos también. Pero para que cuentes un poquito de este proyecto que ustedes están teniendo, que está saliendo al aire por el Canal 5 también, ¿qué tiene que ver con eso, no? Bueno, así como hay gente que teje, modela, esculpe, pinta, yo hago todo eso con palabras. También modelo con tijera y goma espuma, moldeo con espuma, goma espuma y en plancha, pero sobre todo escribo. Escribo por pura necesidad, también profesional, generalmente me piden las maestras esto, lo otro, y escribo por absoluta necesidad personal. Odiaste contar algo de tu historia que me compete. Hablando de modelar, fuiste a la escuela de arte a hacer cerámica, sí. Unos trabajos excelentes que seguro algo debe haber por ahí. Ay, sí, hice el pesebre más hermoso que se puedan imaginar. Sí, tal cual. O sea, trasladé de modelar con barro a modelar con tijera y goma espuma. O sea, sigo haciendo. Y ahora seguime contando, ¿cómo sigue? Y bueno, yo escribo. Si escribo para chicos, rima, versos livianitos, mucha rima, versos de arte menor. Si escribo para adultos, me encanta trabajar sin rima, con verso blanco, alejandrinos, o sea, versos largos o muy cortitos. Me encantan los haikus, esa lírica de tradición oriental que en 3 versos y 17 sílabas pinta una semblanza, un personaje, etcétera, etcétera. Ya tengo un libro publicado de haikus y otras formas de la lírica oriental. Y para los 100 años de Montecarlo estoy pensando también, están bocetados, están bosquejados, están dibujados los emprendedores, los personajes, los maestros,
los grandes hacedores, los pioneros, las primeras instituciones, los almacenes, las escuelas, las colonias, todo eso en un libro que se va a llamar Haikus del Devenir, que veremos cuándo llega a su forma definitiva de papel y su forma de libro, pero eso es un trabajo que está hecho. Y también escribo cuentos. Prefiero la poesía, pero también escribo cuentos, y como escritora de cuentos un día me invitaron a Elihum, que es la Asociación de Escritores para Niños y Jóvenes de la provincia, con una hermosa ceremonia. Me pidieron que mandara un cuento de más de 500 palabras, con un determinado formato, y que si me aceptaban, formaba parte de una especie de vuelo inaugural para la colección Tacataca. Este año, Tacataca pensó en una edición especial por esta situación de pandemia, porque hay que trabajar también las emociones de los chicos. Creo que estamos muy preocupados por los contenidos, las familias están un poco cansadas, están todos muy superados, y queda esa otra parte, trabajar los miedos, las ansiedades, las angustias, las incertezas. Y por eso a Elihum propuso que tratáramos este tema. Y cada uno se abocó a la escritura de un cuento, salvo 2 que se fueron por otros caminos, para hacerlo en forma virtual, para hacerlo accesible, que nadie tuviera que comprar un libro, que tampoco tenemos el dinero ahora para editar en papel. Pero después nos costó ver cómo lo elevábamos a la virtualidad. Finalmente apareció la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Posadas, que levantó 14 cuentos, 12 relativos a la pandemia, un cuento maravilloso adaptado a los pueblos originarios y un cuento de misterio, a su página. Ahí están, cualquiera puede acceder, si entra a la página Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Posadas, toca ahí, dice Tacataca, pica y aparecen los cuentos, los textos y las ilustraciones que siempre nos hace Juan Carlos Núñez, que es historietista, trabaja en Primera Edición, y están también apareciendo uno por domingo en el diario Primera Edición. Y la revista digital Prisma, que dirige Laura Montenegro de Posadas, también está sacando uno por miércoles. Y a mí se me ocurrió que la forma más atractiva, ya que los chicos están tan sobrepasados y sobrecargados de tarea, era relatarlos. Y se me ocurrió acudir al canal local, porque confío en la calidad de los contenidos de este equipo de trabajo. Hice la propuesta, primero al canal a ver si iba, y a los autores me dijeron, metele, pero nadie soñó qué resultados iba a tener. Yo vine acá con los textos, con las ilustraciones, con la música que imaginé para cada cuento, con las adaptaciones que tuve que hacer para hacerlo, para relatarlos y que no me llevara tanto tiempo, porque algunos son muy largos, y estuvimos grabando creo que casi 2 horas ininterrumpidas, los 14 cuentos, y lo que surgió después fue una maravilla que nadie pudo imaginar. Y esa es la magia de este equipo, que logra eso porque también trabaja en equipo. Claro, claro. Así que el trabajo de edición nos sorprendió a todos. Cada uno está esperando su cuento y está esperando qué otras novedades va a poder agregarle a Ángel, porque él se permitió, sobre esa simple base de ilustraciones terminadas en blanco y negro y en color, y sobre el texto narrado, hacer todo lo demás. Hablando de Ángel, me está haciendo seña que tenemos que terminar. ¿Verdad? Pero entonces, esto que vos estás contando, contá que va a salir, ya está saliendo, los días martes, habíamos hablado, en diferentes horarios durante la semana. Está saliendo, están saliendo los días de martes a domingo, en diferentes horarios que se pueden averiguar en el Face de la Cooperativa de Electricidad, en el muro del taller de títeres, de la Escuela de Títeres, del Face, se pueden averiguar los horarios. Salen de martes a domingo, un cuento por semana. Estos cuentos ya se viralizaron y están formando parte del plan de estudio del profesorado de maestros de ALEM,
del plan de estudios del profesorado de Oberá. Están trabajando maestros de Cerro Azul, de Oberá, de Puerto Rico. Una gran repercusión. Sí, ni lo imaginábamos. Qué Así bueno, que el sueño buenísimo. de escribir para chicos en pandemia y hacerlo democrático, igualitario, se cumplió con creces. Buenísimo. Verónica, tenemos que despedirte. Lamentablemente hay mucho para hablar, pero me parece que en poco tiempo contaste bastante. Ya seguramente ahora para fin de año podemos hacer otra charlita para a ver cómo termina el año y cómo arrancamos el próximo, si podemos. Así que bueno, gracias por venir, por contar tu historia, tus proyectos, hablar sobre la Escuela de Títere. Y bueno, nos estaremos viendo en cualquier momento. A la audiencia entonces nos despedimos y el próximo programa vamos a tener un gran emprendedor que ya nos va a contar su historia y se van a sorprender. Nos vemos.